7:26, saludamos al presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. Presidente, gracias por acompañarnos. Buen día. Bueno, se retira la denuncia presentada en su contra, por la cual fue suspendido, y luego le denuncian penalmente por extorsión. ¿Quién es el señor Huamán que presenta la denuncia? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la entrevista, Teleamazonas. Un saludo a las ecuatorianas y ecuatorianos. Eso es lo que debería saber el Ecuador. ¿Quién es el señor Huamán? ¿Quién es un ciudadano Huamán que un día me presenta una denuncia, pasa unos días, desiste de la denuncia, pasa un día o 2 días y me presenta una denuncia penal diciendo que para el desistimiento de la denuncia hecha en el Consejo de Judicatura ha sido amenazado por mi persona? Pregunto al Ecuador, uno, ¿se ha visto una historia así en la historia judicial del Ecuador? ¿Existe un precedente de esta naturaleza en el ámbito jurídico del país? Pregunto al Ecuador, si sabemos cuál es el señor Huamán y cuáles son las razones para que haga esto, creo yo que el ciudadano debería en verdad dar la cara y explicar al país por qué me presentó una denuncia, por qué la retira, qué hay detrás, quiénes le dijeron, qué conoce. Mire usted que en la audiencia de protección, de acción de protección que presenté, el Consejo de la Judicatura llegó a admitir dos cosas. Una, que se basó solo en la denuncia en mi suspensión. Y dos, que pese a que el denunciante dijo que ha adjuntado las copias del proceso de extradición y del caso Sobornos, nunca lo hizo. De modo tal que yo Yo le creo que pregunto, el señor no puede tener credibilidad en sus aseveraciones. yo le pregunto a usted, en cambio, ¿usted conoce al señor Huamán, ha hablado con el señor Huamán, ha presionado al señor Huamán, usted o alguien de su entorno? Y si es que las tres preguntas que le hago son negativas, ¿a quién cree que responde el señor Huamán? ¿O por qué pasa esto? Yo no he tratado, no le conozco, no sé quién es, sé que tengo la certeza de que él no conoce del proceso, no tiene idea, y por lo tanto, él me manifestó, y ahí viene la respuesta a una pregunta suya. Cuando se toma contacto conmigo, él me manifiesta que está amenazado por el Consejo de la Judicatura y otras personas, y dice que él presentó la denuncia por esa razón y que en buen romance está arrepentido porque él no conoce y no sabe por qué me denunció. Entonces, en ese contexto, es verdad que yo tengo un diálogo, pero de ninguna manera, ninguna amenaza. ¿Qué necesidad tengo de amenazar? Ese no es mi proceder. Pero, La gente conoce mi forma de actuar. ahora, doctor Saquicela, buenos días, pero ¿por qué entonces el señor Huamán dice que él tiene los audios donde se demuestra que usted lo ha presionado para que él retire la denuncia, que él tiene esas pruebas y que las puede mostrar? Qué bueno que lo haga, porque lo que es verdad, y yo no he negado, es de que hay un diálogo, porque él dice que está presionado por el Consejo de la Judicatura y otras autoridades y que se siente atemorizado y que quiere desistir. Y a partir de eso se hace un diálogo que no tiene absolutamente nada de incorrecto, un diálogo absolutamente lícito. Y si es que existe una grabación, para que se aprecie que hay un diálogo más, existe ningún tipo de amenaza de parte. Ahora, pero Tengan la certeza de que en la investigación también tengo elementos para demostrar. El señor tendrá que explicar a la Fiscalía y al país cuáles son las verdaderas razones de su proceder contradictorio, paradójico, extraño, sin precedentes, he de reiterar. usted dice que el señor Huamán le ha dicho que él está más bien presionado por el Consejo de la Judicatura. Usted ha señalado que todo esto responde a una persecución en su contra. ¿Quién está detrás suyo? ¿Quién lo persigue y por qué? Lo que se puede apreciar son dos cosas. Recuerde usted que en el cumplimiento de mis deberes condené al expresidente Rafael Correa y a otras autoridades por delitos de corrupción, en el cumplimiento de mi deber. Ya usted ve en las redes sociales inundado de troles que me insultan, que me calumnian, que me injurian, porque cumplí ese deber, porque pedí la extradición y porque me quieren fuera, quieren mi cabeza fuera de la función judicial. Acuérdese el Ecuador, lo que puede pasar y lo que ha venido pasando con algunos actos irregulares de la justicia y que yo he demostrado mi actuar
honesto, probo y en conformidad con el derecho. Y en cuanto al Consejo de la Judicatura, en primer lugar, el propio ciudadano Guamán lo ha expresado. Pero hay algo más. Ustedes, señores periodistas y los ecuatorianos, pregúntense algo. La denuncia me presenta el señor Guamán en el Consejo de la Judicatura a las 17:17. ¿Cómo? Están cerradas las puertas de la Judicatura. Sabrán explicar cómo hizo. Dos, y lo más importante, me presenta a esa hora, al siguiente día, 8:30 de la mañana, ya está reunido el Pleno del Consejo de la Judicatura. Y a las 9:45 ya me suspende con esa rapidez, con esa celeridad, sin motivación alguna. Suspenden por primera vez en la historia del Ecuador a un representante de una función del Estado fundamental, como es la función judicial. Entonces, si es que eso ha sucedido de manera motivada y fundamentada, ¿qué se puede más pensar? Que existe una persecución. ¿Y cómo no existe persecución si los jueces y los presidentes de las Cortes provinciales expresaron el respaldo a la función judicial y a mi persona? E inmediatamente se manda un oficio para que se investigue a los presidentes de las Cortes provinciales. Es decir, hay una función judicial en crisis, con jueces a usted que lo persigue están atemorizados. Lo persigue el Consejo de la Judicatura, el correísmo y también el presidente Lazo. Yo considero, no quiero hacer juicios de valor sobre pero yo considero de que es evidente y la gente cuestiona el hecho de una metida de mano en la justicia del Ecuador. Mire usted, ¿cuándo surgieron estos problemas? Todo era normal. El propio Consejo de la Judicatura, la relación con el propio señor presidente de la República en el ámbito institucional, pero surgió todo de qué. Yo presenté la terna que no se quiso nombrar, desde que pedí la extradición a Correa, porque cumplo yo con mis deberes. A partir de allí se viene todo esto. Entonces, evidentemente, es una persecución. Y le suma a usted la liberación de Jorge Glass, ¿no? Le suma a usted, hay que sumar la liberación de Jorge Glass, que provoca una reacción en contra suya, básicamente, por parte del presidente de la República. Pero por supuesto, si el mismo día en que iba a hacerse conocer la resolución del caso del señor ex vicepresidente Glass, ese mismo día se me suspende en mis funciones. Entonces es a todas luces que aquí no es un asunto jurídico, esto es una persecución. Quieren mi cabeza, me quieren fuera de la función judicial por las decisiones que yo he adoptado. Ahora, pero desde el Consejo de la Judicatura lo que han dicho es que nadie está exento de cumplir con lo que dice la ley, y en su caso, pues, más bien lo señalan por la tardanza que hubo en el envío de este informe, de esta solicitud de extradición del expresidente Rafael Correa. Es una obviedad. Nadie está al margen de la ley, y ellos tampoco, y por eso tendrán que explicar al país por qué me suspenden en menos de 24 horas con una mera denuncia. Es como si Juan le denuncia a Pedro de que Pedro le asaltó a Juan y al siguiente día está preso, solo por una denuncia. Expliquen al país. Claro, nadie está por sobre la ley. Ahora bien, respecto de la demora, yo más bien hago una reflexión. Acaba de pedirse hace pocos días, mediante oficio al señor canciller, que se tramite la extradición del expresidente de la República, Rafael Vicente Correa Delgado. ¿Sabe qué demuestra esto, Liz? Lo que demuestra es de que yo venía tramitando la extradición, pues, si solamente faltaba enviar un oficio, y desde luego bien hace la presidenta subrogante, doctora Katy Muñoz, enviar el oficio, desde luego, pero demuestra que todo el expediente ya venía tramitándose, y yo expliqué al país que no se había enviado solamente porque faltaba la traducción al francés de 3.000 hojas, pero ya se envió. Pero esto nos da a pensar otra cosa. Si a mí se me suspende por 3 meses, insólito por el tiempo de 3 meses igualmente, más además de lo que digo, se me suspende diciendo de que yo podría causar un daño al proceso de extradición que se está tramitando negligentemente. Ahora ya ha concluido el expediente. Pregunto al Ecuador, ¿cuál es la razón para yo estar suspendido si ya ha concluido el trámite? Ahora ya se encuentra en la Cancillería. Pero entonces, usted ha dicho que una vez que se retira la denuncia. Es que una vez que se retiró la denuncia administrativa, usted ha dicho que debería reintegrarse a sus funciones, pero también hay una acción de protección presentada por usted que hoy debe ser resuelta por el juez de Cuenca. Sin perjuicio de la acción de protección, hay 2 hechos. Uno, está desistida la denuncia, aunque el señor Guamán haya dicho
que ha sido presionado, eso tiene que investigarse y eso no puede enervar los efectos jurídicos del desistimiento. La pregunta es, ¿por qué el Consejo de la Judicatura entonces también en forma inmediata no archiva la causa? ¿O será una muestra más de la persecución y de la represalia? En segundo lugar, ya está concluido el caso Sobornos. ¿Cuál es la razón, perdón, de la extradición del caso, en relación al caso de Sobornos? Entonces, ¿cuál es la razón para yo mantenerme suspendido por 90 días? No existe motivo alguno. Ahí se puede Esto no ha apreciar sido de que comunicado son por el actos Consejo, arbitrarios. ajá, no ha sido comunicado por el Consejo de la Judicatura de que su suspensión quedó interrumpida. Para ¿Usted nada, no vuelve a funciones absolutamente. todavía? No he ¿Usted tenido esperaría que ninguna el Consejo de la respuesta. Judicatura lo haga pronto? Yo espero que lo haga pronto. Espero que aplique el derecho, como ellos dicen, nadie está por encima de la ley. El país entero va a entender que si no existe una denuncia, ya no existe nada que investigar, pues. Entonces, que el Consejo de la Judicatura archive el expediente. Y ahí entonces yo diré, claro, hay una respuesta jurídica del Consejo de la Judicatura. Pero, Mientras eso no suceda, existen actos arbitrarios que el país observa absorto. pero ahora hay otra denuncia presentada, ya no con ese carácter administrativo, pero sí esta denuncia penal donde lo están acusando de extorsión, de Pero esta eso, presión para que puedan desistir de la primera denuncia y usted pueda reintegrarse a sus funciones. Pero eso mismo es muy extraño, nunca antes visto. Entonces, mire usted, primero eso debe investigarse y repito, eso no deja de aplicar los efectos jurídicos del desistimiento de la denuncia. Porque significaría, repito, como que alguien denuncia que Juan mató a Pedro y ya va preso. No, pues tendrá que investigarse. Pero algo más, esto mismo dice, pues, ¿qué credibilidad puede tener? Esto nunca se ha visto en el Ecuador, pues, un señor Guamán que, repito, deberá dar la cara y decir por qué ha hecho esto. Presenta una denuncia, retira la denuncia ante notario público con reconocimiento de firmas, luego dice ser amenazado. Este se está burlando de toda la democracia, la institucionalidad y la justicia del Ecuador. Una persona así le podemos dar credibilidad, que juega con esto y la justicia, y el Consejo de la Judicatura esa información le da valor, le da credibilidad. ¿Qué es lo que está sucediendo? No puede pasar este tipo de cosas en la Usted no justicia ha, presidente, ¿usted no ha pensado en renunciar a su cargo? No he pensado renunciar porque sencillamente, primero, yo no me aferro al cargo, tenga la plena certeza. Yo no estoy peleando un cargo. Yo puedo ejercer mi profesión, el vivido de mi trabajo, de la academia, doy clases en casi todas las universidades del país. Mi pasión es el derecho, quienes me conocen lo saben. Pero claro, ¿cómo no voy en cambio a estar luchando por la convicción de la independencia, la institucionalidad de las juezas y los jueces y funcionarios judiciales del Ecuador que están conformes con mis pensamientos y mi tesis? ¿Por qué? Porque estamos peleando por la institucionalidad, pues. Entonces, ¿cómo no va a haber persecución, reitero, si los presidentes de las cortes del país dan una rueda de prensa y viene un oficio para perseguirles y para investigarles? ¿Cuánto se ha visto esto en el país? Es decir, un órgano político administrativo, el Consejo de la Judicatura, aplastando a los jueces. Si los jueces están amenazados, si no tienen independencia, tenga la certeza que se acaba la Doctor justicia del Saquicela. Ecuador. Por eso debemos pensar muy bien las juezas y los jueces de no someternos al poder político. Se hunde la función judicial. Eso, de mi parte, no lo vamos a permitir. Si no ha pensado, como usted lo señala aquí, en renunciar, ¿qué va a hacer entonces? Una vez que hoy el juez de Cuenca dio a conocer esta acción de protección y considerando que desde el Consejo de la Judicatura no ha tenido ninguna notificación, pese a que se retiró ya esa denuncia administrativa, ¿qué va a hacer usted entonces? No hay razón para renunciar. No existe. ¿Cuál sería el motivo? Ninguno. Mi actuación es en derecho y por lo tanto, en el evento de que hoy tuviera yo una respuesta negativa en mi contra, apelaré la decisión. Y le digo al Ecuador, haré mi trabajo jurídico con los judiciales del Ecuador en el ámbito nacional e internacional. Porque no se trata de un cargo de Iván Saquicela, se trata de la vulneración de la independencia judicial de todo el Ecuador. Y nunca en la vida
se ha visto a un presidente de la Corte suspendido por una decisión en menos de 24 horas inmotivada. Y la otra vez yo le escuchaba a quien también me defendió, el doctor Rafael Ollarte, en la audiencia conjuntamente con el doctor Ismael Quintana. Él decía de que esto no se ha visto en ningún país, pero ni en los países más retrasados en la institucionalidad y la democracia. Pero ¿y si se está desbaratando la justicia del Ecuador? Si la resolución hoy es a su favor, entonces, ¿qué deberá pasar si es que efectivamente se le otorgan esta acción de protección al juez? Jurídicamente lo que corresponde es de que yo reasuma mis funciones en forma inmediata. Sin prejuicio de ello, el Consejo de la Judicatura debería archivar el expediente porque ya no existe denuncia y también dejar sin efecto mi suspensión, tanto por eso cuanto porque el caso de extradición está ya concluido. Dicho sea de paso, en cuanto a la extradición, yo he cumplido mis deberes y he dicho, tengamos cuidado, no se meta las manos en la justicia, cuidado con poner en tela de duda el proceso de extradición. Es cuestión de hablar por hablar alegremente, hay que ser responsables. No se diga con temas de justicia ecuatoriana que pueden poner en tela de duda en el ámbito internacional. Doctor, solamente para terminar, usted cuando dice que le están persiguiendo y que están metiendo las manos en la justicia, creo que es necesario que señale quién es el que está haciendo eso o quiénes, porque lo hace de una forma general. Bueno, de una parte el Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el sector de quienes fueron condenados por actos de corrupción que usted puede ver en las redes que inundan de troles calumniándome, insultándome, son los que dicen que debo renunciar, los que me deben meter preso, los que quieren mi cabeza. ¿Y por qué no digo que el Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Algunos han dicho que yo politizo. Yo no estoy hablando de la economía, de la pobreza, de las carreteras. Yo estoy hablando de la justicia y estoy defendiendo la justicia. ¿Y qué es lo que sucede con estos organismos? ¿Cómo no es una metida de manos de la justicia? A mí me corresponde cumplir mi deber y presenté la terna para que se nombre al presidente titular del Consejo de la Judicatura. Nunca se nombró, jamás se nombró. Y el Consejo de Participación Ciudadana presentó un informe jurídico diciendo increíblemente que no es necesario nombrar, que ya está completo el organismo, cuando la Constitución determina que quien preside el Consejo de la Judicatura indispensablemente es el delegado de la Corte Nacional. Es decir, si es que no existe un organismo debidamente integrado en el Consejo de la Judicatura, si se adoptan decisiones de querer sacarle arbitrariamente al presidente de la Corte, si se amenaza a las juezas y jueces del país, pregunto, ¿no existe una violación a la independencia judicial? ¿No existe metida de la mano en la justicia? Y cuando lo que se pretende es revisar los casos que esta Corte Nacional de Justicia, y entre tantos otros jueces, quien habla, adoptó las decisiones de condena. Eso nomás es lo que hay detrás de todo esto. Antes de esta situación, todo estaba normal. Iván Saquicela era un presidente de la Corte Nacional que simplemente cumplía sus deberes. Y en pocos días, ahora Iván Saquicela es perseguido y se quiere fuera de la justicia del Ecuador. Sería muy grave, no por mí, por un cargo, sino por lo que podría pasar en la justicia ecuatoriana. Acuérdense de quién habla hoy en esta importante entrevista. ¿Qué podría pasar con los casos que pretenden ser revisados? Y si deben ser revisados, si amerita, que se lo haga en derecho, pero no se puede meter mano en la justicia por intereses particulares o partidistas. Por lo tanto, yo no defiendo un cargo, defiendo la institucionalidad. Muchas gracias también. Gracias a usted, doctor Saquicela, por haber atendido esta entrevista esta mañana.